Non deixa de llamar la atención que el Día de les Fuerzas Armaes, que se suele facer a primeros de xunu, este año se faga primero, se faga a finales de mayo, y que se faga en Asturias coincidiendo más con una fecha como el día 25, que de la sonadía histórica que tienen para nuestro pueblo. Claro, hacer un Día de las Fuerzas Armadas con un desfile militar, Pelescais d'Ubieu, en un contexto en el que suenan los tambores de guerra, donde los gobiernos de la OTAN están actuando con una irresponsabilidad tremenda con el tema de la guerra de Ucrania, mientras, pues la OTAN como tal caen como afagados entre el genocidio de Gaza, pues dedicarse mientras van llamados a la movilización, incluso, a la recuperación del servicio militar obligatorio, fue propaganda militarista a todos los niveles, mete miedo a la población, advirtiendo de que una guerra puede ser inevitable. O sea, son todo cosas de una irresponsabilidad tremenda, y al mismo tiempo fue un desfile militar en Ubieu, con una estética que recuerda más que nada el Día de la Victoria del 1 de abril del año 39, más que otra cosa. No hay más que ver cómo está la ciudad, que está igual que los premios Príncipe de Asturias, ¿no? Vienen, garren la ciudad y cuando acaben de usarla, pues déjennosla, ¿no? A los asturianos. Y es terrible en ese sentido. Pero yo más terrible, como decían antes, que coincida con el 25 de mayo, que es una fecha histórica para Asturias, cuando ya desde hay años intentos por parte del gobierno asturiano por primera vez, ya era hora de que el gobierno asturiano, ¿no?, después de 40 años, se enterara de lo que es el 25 de mayo, hay intentos de recuperar esa fecha por su simbolismo para el país, y resulta que el gobierno central decide hacer aquí un desfile ese día, de alguna forma tapando esa celebración asturiana con una expresión del españolismo más porcaz. En ese sentido, Paz no es una barbaridad, y yo no puedo más que saludar la creación del Concello Abierto por la Paz, que entiendo que es una iniciativa unitaria, en la que, pues seguramente mejorable, pero que en todo caso representa un intento de responder a esta barbaridad, este aquelarre que es lo que se convirtió en la ciudad de Ubieu estos días.